Bienvenidos a su escuela de físico-matemáticas y seguimos con el tema de geometría. Tema de geometría desde cero. Iniciamos el tema desde el punto, la línea recta, y así hemos ido formando los conceptos de la geometría. Ya pasamos también en videos anteriores que conforman vamos a decir, este tema de geometría, aquí indicado, todos los temas geometría, y utilizando las rectas que son necesarias para darle sentido al término ángulo, al término vértice, al término semirrectas, al término o rayo, al término segmento. Bueno, pues nos hemos ido apoyando en los conceptos. Miramos qué tipos de ángulos tenemos. Ya en un tema anterior miramos qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo recto, qué es un ángulo llano y etc., ¿no? Por ahí están los videos anteriores. Luego miramos también anteriormente a este tema, bueno, ahorita no recuerdo el video que antecede este video nuevo. Entonces vamos a centrarnos ahora en los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice este tema? Entonces vamos a revisarlo. Vamos a revisar el tema. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero ¿qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo complementario? ¿Qué es un ángulo complementario? Es el ángulo que al sumarlo a otro ángulo, su suma es 90 grados. Así de simple. Y obviamente, si yo tengo vamos a poner vean aquí la utilización de dos rectas, con el cual formamos el sistema de coordenadas XY. Entonces, un ángulo complementario, ¿qué va a ser? Va a ser un ángulo que va a estar entre este cuadrante. Acuérdense, este es un ángulo recto. Entonces es un ángulo complementario, va a ser aquel que nos forme, que la suma de esos dos ángulos que tengamos va a formarnos un ángulo recto, o sea, 90 grados. Lo cual quiere decir que si yo quiero encontrar el complemento, vamos a decir, el complemento de un ángulo, ¿qué significa? Si yo quiero encontrar el complemento de un ángulo, quiere decir que ese ángulo es menor de 90 grados. Es menor de 90 grados, porque, bueno, si la definición a mí me dice de ángulo complementario es el ángulo que al sumarlo a otro ángulo, su suma es 90 grados, pues quiere decir que ese ángulo va a ser menor de 90. Entonces, vamos a decir, a mí me van a preguntar, a ver, encuentra, vamos a poner aquí algunos ejemplos, el complemento del ángulo, vamos a poner
a 25 grados. Me ponen otro inciso en mi examen, en mi pregunta del aula. Me dicen de 30. Luego me ponen otro inciso, el complemento de 70 grados. Y me ponen a temblar porque yo no me aprendí bien la definición de ángulo complementario. Y me dicen, a ver, Pepe, encuéntrame el complemento del ángulo de 25 grados. Y bueno, recuerdo que yo lo miré en el tutorial de mi escuela de física y matemáticas, que decía, o que me dice, o que escribieron la definición, que el ángulo complementario es aquel que al sumar los dos ángulos me da 90 grados. Entonces, me dicen a mí, caray, pues, ¿cuál es el complemento, el ángulo complementario de 25 grados? Inmediatamente yo pienso de lo que me aprendí yo en la primaria, digo, bueno, pues es un ángulo que tengo 25, ¿cuánto me falta para llegar a 90? ¿Cuánto me falta? 65, ¿no? Y pongo, no, pues el complemento de 25 es 65, porque si yo digo 25 más 65 es 0, vamos 1, 7, a ver, ¿estoy bien? No va a estar, sí, 6, vean nomás, 10, 6, 8 y 1, 9. Bueno, pues hice bien mi suma mental. Y luego me dicen, a ver, ahora tú, Roberto, ya ves que viste el tutorial de mi escuela de física y matemáticas, vamos a ver si aprendiste. El complemento de 30 grados, ¿cuál es? Pues es 60 grados, porque 60 más 30 me da, ¿cuánto? 90 grados. Eso me da. Ahora, el ángulo complementario de 70, recuerden que no debe pasar de 90. ¿Cuánto es? Pues digo, pues bueno, el complemento es 20, porque 70 más 20, ¿cuánto me da? 90. Y se cumple. 25 y 65 son 90. Les cambio la pregunta. Fíjense bien, cómo la suma nos da 90, cómo la suma nos da 90, cómo la suma nos da 90. Por lo tanto, es un ángulo, son ángulos, son sus complementos. Pero ¿qué tal si a mí me preguntan 30 grados y 100 grados son ángulos complementarios? Son ángulos complementarios. Así me aparece a mí en el examen la pregunta. 30 y 100 grados son ángulos complementarios. Pero si yo mire este tutorial, voy a entender que si esta suma me da 90, son ángulos complementarios. Pero si no me da 90, no son ángulos complementarios. Y digo, 30 más 100, pues son 130 grados, por lo tanto no son ángulos complementarios. A mí me ponen 55 grados y 25 grados, ¿son ángulos complementarios? Hasta aquí los complementarios. Me preguntan, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es sumar estos dos. Si me dan 90, sí son ángulos complementarios. Si no me dan 90, no son ángulos complementarios. Y obviamente yo lo sumo. Este 5 lo pongo acá y me da 60 más 20, me da 80. ¿Son complementarios? No. ¿Por qué? Porque la definición dice que su suma debe ser 90 grados. ¿Estamos claros? En cambio, a mí me dicen 75 grados y 15 grados. ¿Son complementarios? ¿Son? ¿Cuánto es su suma? Lo primero sumo y me dan que son 90 grados. Sí son. Sí son. Entonces, condición para que sean complementarios es que su suma sea 90 grados. Creo que con eso abarcamos y es suficiente
suficiente para entenderlo. Si ustedes no lo entendieron, en los comentarios ustedes me pueden poner que no entendieron y con gusto les damos respuesta. Si tienen algún problema especial que les hayan puesto en la escuela, que les hayan dejado de tarea, igual pueden ponérmelo en los comentarios, que no he visto ningún comentario, por cierto, y le damos solución, les contesto personalmente. Si me dejan su correo o ahí mismo en los comentarios yo les pongo la solución. Bueno, vamos ahora con los ángulos suplementarios. Suplementario. ¿Sí? ¿Qué son los ángulos suplementarios? Son aquellos dos ángulos cuya suma es 180 grados. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué definición estamos viendo ahora? Es para suplementario, un ángulo suplementario. Entonces, ¿qué condición debe de cumplirse? El ángulo suplementario de otro es que la suma de los dos nos dé 180. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos las dos rectas, sistema XY, y vamos a poner por acá un ángulo. Vamos a poner un ángulo X. ¿Y cuánto nos falta? Para llegar de un punto de la recta X a otro punto de la recta X? ¿Cómo se llama este ángulo que describe aquí? Se llama ángulo llano. Ya lo vimos eso en otro video anterior. Y un ángulo llano, ¿a qué es igual? A 180 grados. Y la definición que nos dice que el ángulo suplementario de otro debe ser que su suma debe ser 180. Vamos un poquito con álgebra. Si yo, para no confundir los X, le vamos a llamar A este ángulo y le vamos a llamar B a este ángulo. ¿Qué condición debe cumplir? Vamos a regresarnos a la pregunta. ¿Cuál es el complemento? Vamos a ponerlo aquí con pregunta. Porque me aparece a mí en mi examen una figura de este tipo y me pregunta, ¿cuál es? Vamos a hacerlo más diabólico a esto. ¿Cuál es el ángulo suplementario? Pues si estuve hablando de complementarios, fue error mental. ¿Cuál es el ángulo suplementario de A? Vamos a decir, este es el ángulo A. ¿Cuál es su suplemento? Pues obvio que es B. ¿Por qué razón? Porque la suma de los dos, si yo sumo el ángulo A más B, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar un ángulo llano y el ángulo llano vale 180 grados. Y si me preguntan al revés, ¿cuál es el ángulo suplementario de B? ¿Cuál sería el ángulo suplementario de B? Pues es obvio, me regreso, es A, porque entre ellos dos se suplementan. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le pongo número y este ángulo vale, por decir, 120 grados, y me preguntan a mí, ¿cuál es el ángulo suplementario de 120 grados? ¿Qué va a responder el alumno José? ¿Qué va a decir? A ver, está en preparatoria, están sentados frente al maestro,
están sus demás compañeros y bueno, pues siente la adrenalina de que le están preguntando cuál es el complemento de 120 grados. Y aparte ahí está Katia, que le gusta y bueno, quiere quedar bien con Katia respondiendo bien la pregunta. Pero como miró los videos de mi escuela de física y matemática, pues claro que lo puede contestar, porque él ya sabe que el suplemento de un ángulo tiene que hacer una suma y le tiene que dar 180 grados. Entonces dice él, a ver, tengo 120 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Y él contesta correctamente, 60 grados. ¿Por qué? Porque 120 más 60, ¿cuánto me da? Me da 180 grados. Y bueno, quedan bien con la respuesta. Ahora, no vamos a hablar no vamos a hablar ahora de quedar bien, sino de que queden bien con ustedes mismos. Y resulta que en el examen encuentre el suplemento de los siguientes ángulos. Ojo, yo puse este ángulo hasta aquí, pero puede haber que me pidan el suplemento de 25 grados, y obviamente ese suplemento será todo esto que esté hasta aquí. O sea, a 25, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Ese va a ser el suplemento. Entonces, vámonos acá al examen. Me ponen a mí A, B y me ponen C. Y me anota 15 grados. Y me anotan 130 grados. Y me anotan 110 grados. Vamos a ponerle una más. D. Y me anotan 60 grados. Puede ser cualquier ángulo. Ahora, 130 grados. Y me ponen ahí las flechitas. Ponga acá la respuesta. Me ponen un paréntesis para que yo ponga aquí dentro del paréntesis el resultado. Bueno, suplemento de 15. ¿Qué es lo primero que pienso? Me piden suplemento. Entonces, de 15 yo tengo que llegar a 180. ¿Cuánto me falta? Me faltan 165, ¿no? ¿Sí? Porque le sumo, llevo, no, 65, sería 70, 180, ok, 165, porque yo le sumo 15 y llego a 180. El de 130, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Me faltan 50 grados, obviamente, ¿no? Grados. 110, me piden el suplemento, ¿cuánto me falta? Me faltan, correcto, 70, son ustedes inteligentes. Ahora, de 60, ¿cuál es su suplemento? ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 120. Ahora, hagamos otra observación. No es confundirnos. Porque 15, este es su suplemento. ¿Y su complemento cuál sería? ¿Cuál es su ángulo complementario? Su suplementario es 165. ¿Y su complementario? El complementario, acuérdense, es que tengo que llegar a 90. ¿Este tendrá complementario? No, porque es mayor de 90. ¿Este tendrá complementario? No, porque es mayor de 90 grados. ¿Este tendrá ángulo complementario? Sí, porque es menor de 90. Su ángulo complementario es 30 y su suplementario es 120. Entonces, esperando poderlos dejar con la herramienta para que ustedes respondan a este tipo de preguntas, pues aquí le dejamos el tema, qué es un ángulo complementario o por qué es un ángulo complementario, y qué es un ángulo suplementario y por qué es un ángulo suplementario. Bueno, pues hasta aquí dejamos el video. Les recuerdo, suscríbanse al canal, apóyenme con eso. Y no me queda más dar las gracias, y bueno, venimos con más videos. Y recuerden, si tienen algún problema especial, un problema que no hayan podido resolver, críticas a los videos, se los agradezco mucho. Mi afán es ayudar.
pero ayudar de una manera correcta. Y si no lo estoy haciendo y ustedes me pueden corregir en eso, los puedo ayudar mejor. Muchas gracias.